Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada te faltará. Danos un bello hogar, donde la Biblia se pueda ver, donde tu amor bienestar nos dé, donde en ti todos tengan fe. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde el Padre es fuerte y fiel, donde no haya el sabor a hiel, donde en su ambiente haya solo miel. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde la Madre con devoción sepa mostrarnos tu compasión, donde tú habites con santa unción. Danos un bello hogar, danos
Jesús los quiere ver, a su amparo y así vencer. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. Buenas noches, hermanos, amigos. El Señor les bendiga. La Iglesia Bautista Bíblica de Villahermosa continúa sus transmisiones a puerta cerrada. Es de gran bendición poder llegar con ustedes por este medio para meditar la bendita palabra de nuestro Dios en este primer día de la semana, en esta noche preciosa. Los seres humanos, como seres finitos, tenemos muchas necesidades del orden espiritual, intelectual, emocional, físico, enfermedades que pudiéramos tener, nuestra propia edad, enfermedades que podemos contagiarnos, de violencia, de terremotos, situaciones naturales, de muchas cosas tenemos necesidades que llevan a las personas a estar tal vez en incertidumbre, en ansiedad, en temor de una manera excesiva, el cual no es el plan de Dios que estemos así. El Espíritu Santo inspira al salmista David a escribir un precioso canto, un canto muy conocido en el pueblo de Dios. Me estoy refiriendo al Salmo 23. Les invito que en sus casas busquen el Salmo 23. Es muy conocido por el pueblo de Dios, donde el salmista utiliza una analogía, es decir, algo conocido por quienes escuchan, por quienes leen, para conocer verdades eternas, celestiales, y que nosotros podamos descansar. Seguiremos teniendo esas necesidades, pero Dios no quiere que estemos en esa ansiosa inquietud, y utiliza la analogía de un pastor con sus ovejas. El mismo David había sido literalmente un pastor por muchos años. El versículo central del Salmo 23 es el versículo 1, cuando dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y vemos dos partes. Vemos al pastor por excelencia, que es el Señor Jesucristo, que es Dios mismo, que dice: yo soy el buen pastor, mi vida doy por las ovejas. En la Escritura vemos al Señor refiriéndose a su pueblo como su rebaño. No somos un pueblo adquirido, somos ovejas de su prado. Pero cuando vamos al Salmo 23, la perspectiva, la visión está desde el punto de vista de las ovejas. Por eso dice: Jehová es mi pastor. Quien está hablando, quien está testificando, es una oveja que, inspirada por el Espíritu Santo, transmite al pueblo de Dios a través de un canto, para que continuamente esté descansando en el Señor, en estas promesas verdaderas para su pueblo. Hay definitivamente ovejas que no son del Señor. El Señor Jesucristo dice: ustedes no creéis porque no sois de mis ovejas. El Salmo 23 está dirigido a las verdaderas ovejas del Señor. El Señor dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. A esas ovejas son las que nos vamos a estar refiriendo, a quienes verdaderamente escuchan la voz del Señor y le seguimos. El buen pastor, el pastor por excelencia, es el Señor Jesucristo, y de manera enunciativa, no limitativa, menciona algunas necesidades que nuestro pastor por excelencia, nuestro Dios, nuestro Señor, satisface, cuida, provee abundantemente. Es un listado enunciativo. Sin embargo, la afirmación del versículo central dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vamos a ver enunciativamente algunas cosas que ese canto, inspirado por el Espíritu Santo, transmite al pueblo de Dios para descansar, para que no estemos en esa incertidumbre, en esa inquietud, en ese temor que puede llegar si nosotros no estamos descansando en estas verdades para nosotros. Primeramente vamos a ponernos en manos de Dios en oración. Amantísimo Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias, Dios Todopoderoso, por ser nuestro pastor por excelencia.
Gracias porque nos ha transformado en ovejas suyas de su prado, de su rebaño. Usted nos cuida. Le pedimos que nos perdone, que nos limpie, quite toda incredulidad de nuestras vidas, todo pecado, todo lo que obstruya, Dios, del orden natural o espiritual, que podamos aprovechar, Dios, lo que tú tienes en tu bendita palabra para con nosotros. Te suplico, Padre, que me des las palabras para poder transmitir. Te alabamos, Padre, porque siempre escucha cuando clamamos conforme a su voluntad. Que las verdades que tiene el Salmo 23 hoy puedan confortarnos, Padre, nuevamente y cada día de nuestras vidas. Gracias, Dios poderoso. Bendice esta enseñanza. Tu palabra es bendita. Que lo que se diga, Padre, usted esté de acuerdo. No permita que se diga algo que no es conforme a su voluntad. Le alabamos, Padre, por darnos el gran privilegio de transmitir su palabra. Ayúdenos, Padre, a recibirla y a vivirla, que su nombre sea glorificado. Ayúdenos porque se lo imploramos en el poderoso y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. El salmista es inspirado por el Espíritu Santo para transmitir al pueblo a través de un canto relativamente corto en relación a algunos otros salmos, en el cual nos ayuda a descansar en las verdades, en las realidades espirituales para con nosotros, en las promesas de Dios. Y vamos a ver rápidamente, hermanos, las que se enuncian en el Salmo 23 para nosotros, para que descansemos, para que no estemos esa ansiosa inquietud. Estamos en el Salmo 23, el versículo 2 comienza la primera parte. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Número 1, no nos faltará provisión. Una de las cosas que inquietan, que causan incertidumbre, es como dice el Choco, ¿y el qué comer? ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Qué vamos a comer mañana? ¿Qué comerán mis hijos? Y el Señor dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Habla una oveja. Tal vez algunos animales salen, cazan, las aves salen a buscar los granos, las frutas, las hojas, los gusanitos, los grillitos y los traen al nido. Las ovejas no tienen esa capacidad. Las ovejas necesitan que el pastor las lleve, las guíe. Las ovejas no saben distinguir si el alimento que está ahí en ese pasto es venenoso. Inclusive las ovejas pueden estar viendo que una oveja se envenenó y muere y ellas siguen comiendo. No tienen ese discernimiento, no saben distinguir entre pastos en los cuales hay espinas, amargura en ese alimento. Pero dice, mi pastor, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Es decir, en esa ternura del alimento. La Escritura nos está diciendo esa provisión de alimento físico que necesitas, tu pastor siempre ha estado pendiente de ella. Dice la Escritura, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. De los animales más fuertes está el león, y dice la Escritura, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Nuestro Señor nos dice que no estemos en ansiosa inquietud, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él suplirá de esas cosas, de esas necesidades, si Él cuida de las aves. Se escuchan muchas cosas en las noticias respecto a la alimentación, que con la pandemia mundial no se está sembrando, no se está cosechando, que los precios suben. Mi hermano, mi hermana, ¿cuántos mercados y supermercados había en el desierto? 40 años el pueblo de Dios estuvo. Dime cuántos se murieron de hambre. Y los que murieron fueron porque tentaron al Señor y la carne se les salió por las narices. El Señor es fiel, el Señor es fiel. No he visto justo, desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No significa que no vamos a trabajar, pero el Señor se encarga, el Señor suple. Dice, en lugares de delicados pastos, un alimento especial, un alimento fino, un alimento tierno. Si bien es cierto, hay personas en el pueblo de Dios que lo leemos, que se quejaban de ese alimento. Si bien es cierto que hay personas del pueblo de Dios que el Señor les dice
vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. El Señor dice que sus ovejas escuchan su voz y le siguen. Les invito a los que puedan ir en el Salmo 81. Ciertas personas a las cuales el Señor se dirige y les dice en el Salmo 81 del 11 al 16, pero mi pueblo no oyó mi voz, a Israel no me quiso a mí, los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubieras oído, escuchado mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. El versículo 16, les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. El alimento para el pueblo era la cebada, el alimento para los ricos, los reyes, era el trigo. Y el Señor dice, si tú hubieras escuchado mi voz para ponerla por obra, yo te hubiera dado no solamente el trigo, lo mejor del trigo, y te hubieras saciado con la miel que sale de la peña. La oveja, David dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Me ha venido alimentando, me alimenta y me seguirá alimentando con ese tierno cuidado y provisión que Dios da. Dice el versículo 2 que continúa, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Número 2, no nos faltará tranquilidad. Estamos hablando del alimento y del agua. Estamos hablando del alimento y del agua. Sabes que las ovejas tienen necesidad de agua, pero cuando van a un río con mucha corriente, las ovejas se espantan porque de alguna manera entienden que si se llegan a meter a esa turbulencia, si llegan a resbalar y toda su lana se empapa. Si tenía algún nombre la oveja, te llamabas, se hundió, se fue. Pero fíjate cómo dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Aguas tranquilas donde la oveja puede satisfacer sus necesidades de alimento y de agua con toda tranquilidad. No nos falta esa tranquilidad en el Señor. Hay personas que puedan llegar a tener abundancia de provisión. ¿Sabes qué dice Proverbios 17:1? Mejor es un bocado seco y en paz que en casa de contiendas llenas de provisiones. Esa paz, esa tranquilidad que a Dios le place darle a sus ovejas. Sus ovejas no son como leones para andar peleando. Las ovejas les encanta la paz, la tranquilidad. Tal vez de pronto así como que están gorditas se golpean o juegan con otras. No sé cómo serán literalmente las ovejas, ¿no? Pero les encanta la tranquilidad, el reposo. Y el Señor puede concedernos eso. Estamos en este mundo y el Señor dice, en el mundo seréis aborrecidos. Pero también el Señor dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos, hace estar en paz con Él. Yo no sé cómo está la tranquilidad en tu casa, mi hermano. Esas son promesas fieles. Da alimento y da bebida para estar en tranquilidad cuando somos verdaderas ovejas del Señor. Pero el Salmo continúa en el versículo 3. Ahí en sus casas, por favor, el Salmo 23:3. Y vamos a ver el número 3. Dice, confortará mi alma. No nos faltará aliento. Número 3. En esta vida, las ovejas suben, andan y se cansan, se desgastan. Y sabes que el pastor tierno carga a esa oveja cansada que desfallece o la pone sobre sus hombros. El pastor tiene cuidado. El pastor tiene cuidado de que esa oveja sea fortalecida, que descanse. En este mundo, hermano, mi hermana, hay cosas que desgastan, que nos van quitando las fuerzas, que de pronto puede venir el desaliento a nuestras vidas,
pero para el buen pastor eso no pasa desapercibido. Tal vez humanamente ni tus seres queridos más cercanos te ven que están desalentados, pero el buen pastor, el pastor por excelencia, nuestro Señor Jesucristo, está pendiente. Miren, un varón, un gran varón en la antigüedad, de pronto entra a una cueva. No había nadie ahí y Dios mismo le dice: ¿qué haces ahí, Elías? ¿Qué haces ahí? Posteriormente, en un silbo apacible le habla, lo conforta y le dice lo que tiene que hacer. Un gran varón de Dios en la cárcel, no tenía a alguien que lo animara, y Dios mismo le dice: ten ánimo, Pablo, así como has predicado de mí aquí, es necesario que prediques en Roma, ten ánimo. El Señor nos anima, hermanos, y si muchas veces caemos en el desánimo, no es porque nuestro Señor no lo pueda hacer, sino que Él ha establecido los medios para alentarnos, para consolarnos, para darnos el aliento. Una de ellas, su bendita palabra. Ella es nuestro consuelo en la aflicción, y muchas veces descuidamos ir a la palabra de Dios. A veces descuidamos ir a Dios en oración. A veces descuidamos el compañerismo, la comunión con los hermanos. Nuestro pastor dice: a tal hora es el servicio, y pudiendo estar en los cantos, a la hora que la iglesia se está reuniendo por estos medios para alabar a Dios con los cantos, para escuchar su palabra, no lo hace. Pero Dios da un aliento especial. Él da las fuerzas a la oveja que no tiene ninguna fuerzas. Gracias a Dios, porque dice: Él confortará mi alma. Él conforta y Él nos anima. Cuando decimos: ya hasta aquí llegué, Él conforta nuestra alma. Qué importante es estar animados, y las ovejas recibimos ese aliento de nuestro pastor por excelencia. Él confortará mi alma. Pero el texto continúa y dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Número 4, no nos faltará la guía. Hay animales que por su instinto, en ciertas temporadas vemos las manadas, que se ven las migraciones terrestres, de aves, de peces, aún de insectos como las mariposas, que vemos ciertas cosas especiales. Esas cosas no las tienen las ovejas. Las ovejas no salen hasta que el pastor sale, y aunque les dé la noche, no regresan, y no pueden regresar aunque sea el mismo camino que han transitado por meses. Necesitan la guía del pastor. La oveja puede descarriarse. Sabes que todos nosotros, cuando no éramos ovejas del Señor, dice Isaías 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Señor da una ilustración de la parábola de la oveja perdida. El Señor ve a las personas y siente misericordia porque las ve como ovejas dispersas que no tienen un pastor que las guíe. El Señor nos guía, hermanos, en las decisiones, en la verdad. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es fin de muerte, y nos guía a través de su palabra, hermanos. Nos guía a través de su palabra, porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera en el camino. Aún si no sabemos cómo pedir o qué orar, el Espíritu Santo, dice Romanos capítulo 8, que Él acomoda nuestra oración a la preciosa y perfecta voluntad de nuestro Dios. No nos falta guía, hermanos. Si queremos saber qué hacer, el pastor por excelencia siempre nos va a decir qué hacer. No podemos decir que estamos a la deriva. Siempre el pastor nos está guiando y diciendo, y nos está hablando: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero nuestro pasaje continúa en el Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Cambia de un delicado pasto de aguas apacibles y ahora está en un valle de sombra de muerte. El que seamos ovejas del Señor no nos exime de circunstancias adversas, peligrosas, en que la soberana voluntad de Dios permita que lleguen a nuestras vidas. Pero dice: aunque ande en valle de sombra, no temerá mal alguno. El Señor nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Número 5, no nos faltará el valor. Las cosas de cristianos
son de valientes. Y esa valentía viene de nuestro pastor por excelencia, quien nos da el valor. Donde las demás personas dicen, ya no avanzo, las ovejas del Señor siguen adelante porque Dios nos da el valor para seguir adelante. De Él vienen las fuerzas, de Él viene el valor. Por eso has llegado hasta aquí, mi hermano, mi hermana, porque Dios te ha dado el valor para cumplir su palabra, para estar firmes, para esperar en el Señor. Pero el pasaje continúa, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y continúa, porque tú estarás conmigo. Número 6, no nos falta compañía. Una de las cosas tremendas que hay en la época actual es la soledad. Aún en medio de personas, aún estando con mi cónyuge, con mi familia, con mis amigos, puedo sentirme solo, sola. Pero las ovejas del Señor dice, porque tú estarás conmigo. ¿Por qué no temas? No temas porque yo estoy contigo. El Señor nos dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El apóstol Pablo en segunda carta a Timoteo capítulo 4, él dice, mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, me abandonaron, no les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado. Las ovejas del Señor disfrutamos esa preciosa presencia, somos templo del Espíritu Santo. El Señor es fiel, nunca nos va a abandonar. Ante esa gran necesidad que las personas por soledad, personas que no conocen a Dios, entran a malas compañías, a relaciones dañinas, las ovejas gozamos de esa preciosa compañía divina, porque tú estarás conmigo. No nos hace falta compañía, tenemos la mejor compañía, la compañía de Dios. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, dice el salmista, el Señor está con nosotros. Estamos en el Salmo 23, versículo 4, la parte final. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Número 7, no nos faltará protección y aliento. La vara y el cayado con la cual defendía el Señor, pastor, que conocían ellos, defendía de animales, y aun cuando las ovejas se enredaban en matorrales, les decimos aquí, pues con la vara y el cayado las rescataba de donde estuvieran. El Señor nos da protección, el Señor es fiel. Tenemos un pastor que no abandona a las ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas. El que no es el buen pastor ve venir el peligro, el lobo, y abandona a las ovejas. El buen pastor nunca va a abandonar a las ovejas, al grado tal que no nos abandonó en el pecado y la condenación y vino a morir por ti y por mí. Lo hizo por amor. Gracias a Dios por esa protección que Dios nos da para toda la eternidad. Cuando dice la Escritura, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, es Dios mismo, no manda a alguien, Él mismo protege a sus ovejas fieles y las defiende. Nosotros tenemos quien nos defienda. La gente dice, bueno, pero ¿en qué te amparas? No tienes un seguro de cobertura amplia. No digo que no lo compremos, no tienes cámaras, no tienes guaruras, no tienes cristales blindados. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Bendito nuestro Dios que nos ha protegido y nos seguirá protegiendo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No nos falta protección y aliento, hermanos. Estamos en el Salmo 23, el versículo 5, y dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Número 8, no nos faltará un lugar digno. Si nuestros enemigos pudieran vernos escarnecidos, con deshonra, les daría mucho gusto. Pero sabes, dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Cambia de la analogía, hermanos, en esta parte, porque a una oveja no se le prepara una mesa tan elegante, y da su testimonio. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores.
no lo merecemos, hermanos, pero en Cristo Jesús a Él le place darnos cosas de gran dignidad, de gran honor. Cuando el hijo pródigo regresa, se le provee de calzado, de ropas limpias, de un anillo que refleja la posición de autoridad. Qué hermosa es la vida digna que el Señor nos ha dado. Todas las bendiciones que recibimos proceden de lo alto, donde no hay variación y no hay tristeza, no añade tristeza. Gracias a Dios por esa vida digna que el Señor nos da. Aún en los planes que los enemigos puedan maquinar en contra de una oveja, el Señor siempre cuida nuestra dignidad y nuestro honor. Recordemos cuando el malvado Amán en el libro de Esther planeaba él ser enaltecido y que Mardoqueo fuera abatido, deshonrado. Y cuando el rey dice, ¿qué se hará con aquel al cual el rey quisiera darle honra y honor? Amán pensaba que era para con él y Dios cambió y planeó todo para que fuera Mardoqueo el que recibiera esa dignidad, ese honor. Dios nos ofrece una vida digna. Y sabes, fuera del rebaño del Señor no hay vida digna. La única vida digna que hay para todo ser humano está en Cristo. Esa vida digna que el Señor nos ofrece, donde nos limpia de pecado y nos da una vida abundante. Y te lo ofrece, amigo que nos escuchas. Si tú no la tienes, si la culpa, si la vergüenza está en ti, aunque nadie te lo diga, en Cristo Jesús hay una vida digna, maravillosa. Y las ovejas del Señor lo sabemos. El pasaje continúa, Salmo 23, en el versículo 5, y dice, unges mi cabeza con aceite. Quien escribe es David. Me voy a permitir leer primer libro de Samuel 16, del 12 al 13. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. Dice primera de Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Número 9, no nos falta el respaldo divino, la presencia de Dios en nuestras vidas. Y recordemos la vida de José, hermanos, cómo las personas incrédulas, idólatras, aún veían y testificaban esa unción sobre José y que todo lo que hacía prosperaba. Como un rey idólatra reconoce el respaldo de Dios para los amigos de Daniel. Como un rey idólatra, incrédulo, reconoce a Daniel, y cuando va a verlo de mañana al foso de los leones, le llama Daniel, siervo del Dios viviente. Hay un respaldo divino en todas las cosas que vengan a tu vida y a mi vida. Qué gran bendición, y es una gran bendición especial solamente para las ovejas genuinas del Señor. ¿Qué cosa puede llegar a tu vida si Dios está con nosotros? No nos falta respaldo divino. Él continúa el Salmo 23 y dice, hermanos, dice, unges mi cabeza con aceite. Y continúa, mi copa está rebosando. Número 10, no nos falta abundancia. Y no es el evangelio de la prosperidad, hermanos, pero es real. El Señor dice que si somos fieles en nuestros diezmos y ofrendas, que le probemos, si no abrirá el Señor las ventanas de los cielos y derramará bendiciones hasta que sobreabunde. Cuando el vaso se derrama de bendición, cuando ya no puede contener, cuando Dios habla al pueblo, le dice, si dispusieres hoy escuchar mi voz para ponerla, para vivirla. Deuteronomio capítulo 28. Dice el versículo 8, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da.
versículo 11, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Salmo 1:3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero las más grandes bendiciones que sobreabundan para que las ovejas del Señor son las espirituales. Bendito el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Sabes que las ovejas del Señor no somos mediocres, no somos conformistas. No nos falta la abundancia que viene de Dios. Yo sé que tú deseas ser prosperado, que tus hijos prosperen. Tenemos que cuidar, ser verdaderas ovejas del Señor. Mi copa está rebosando. Salmo 23, versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Número 11. No nos faltará bien y misericordia. Si tú ahorita piensas en tus vecinos, compañeros de trabajo, de la escuela, ¿cuántos desean verdaderamente, continuamente estarte haciendo bien y aplicando misericordia? Misericordia es la pronta inclinación y actuar cuando se ve una necesidad. Nuestro Dios continuamente está viendo cómo le hace el bien a sus ovejas, cómo aplica misericordia, inclusive cuando fallamos, hermanos. Y sabes, las ovejas del Señor no tienen que andar buscando y siguiendo el bien y la misericordia. A donde quiera que vayamos, el bien y la misericordia nos seguirán. Les acabo de mencionar ahorita de Deuteronomio 28. El Señor dice: si dispusieres escuchar mi voz para ponerla por práctica, te bendeciré a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El bien y la misericordia nos seguirán. Quien escribe es David, inspirado por el Espíritu Santo. Sabes que esta oveja del Señor, no perfecta, pero escuchaba la voz de Dios. Él escribe: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me son más dulces que la miel. Sabes que hay un momento en que David terrenalmente muere y queda su hijo, Salomón. Y le dijo: ten cuidado de no unirte en yugo desigual, porque van a inclinar tu corazón a otros ídolos falsos para alejarte del Dios verdadero. Aún sabiéndolo, Salomón tiene yugo desigual y comienza a hacer cosas abominables, lejos de la voluntad de Dios. Primero permite a esas mujeres ir a adorar, después permite que se construyan dentro del territorio, después él va y visualicemos a un Dios enojado, ofendido, de alguien al cual se le había dicho: no te unas en yugo desigual, y lo estaba haciendo. ¿Y sabes qué le dice Dios? Por cuanto le prometí a tu padre, que ya había muerto, por amor a tu padre David, el bien y la misericordia nos siguen, no nada más a nosotros, y detuvo esa disciplina, ese juicio sobre Salomón. Las ovejas del Señor vivimos ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Qué será de mi hijo? Pero mira las cosas que hay, mira el COVID, mira otras cosas, mira la economía. Dichosos son los hijos del justo después de él, es promesa de Dios. Cuando nosotros somos ovejas de Dios, no nos faltará ni a nosotros ni a nuestros hijos el bien y la misericordia. Pero ¿qué pasará en el futuro? No lo sé. ¿Y qué pasará cuando yo muera? Continúa el Salmo 23. Y en la casa de Jehová moraré por largos días.
Número 12, no nos faltará morada eterna. Dice Juan 14, del 1 a 3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando habla la palabra de Dios de morada, hermanos, no significa como que, bueno, estamos en la misma ciudad, en el mismo poblado. Cuando dice morada, hermanos, significa una habitación de la misma casa, donde mora Dios. Si tienes incertidumbre, pues el Señor inspira, dice, por largos días morarás conmigo, desde hoy y hasta la eternidad. Amigo que nos escuchas y ves por este medio, yo no sé tus necesidades, pero sé que las tienes. Sabes que cuando Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Utilizando la analogía, hermano, amigo, perdón, en el rebaño del Señor aún hay lugar para ti. Si tú tienes un corazón contrito y humillado para venir a Jesucristo, en ningún otro hay salvación. Solo en Él. Solo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por Él. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y es Él el que te hace la invitación a todos los que estáis trabajados y cargados, de venir a Él para hallar descanso a vuestras almas. Solo en Cristo. Pregúntale al hermano o hermana que te compartió, invitó, cómo tú, a través de la Biblia, tú puedes llegar a ser parte del rebaño del Señor y poder afirmar con toda certeza, con la fuerza que solamente el Espíritu Santo nos da, en ese convencimiento de la palabra, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hermano, mi hermano, lo que hemos visto ha sido solo anunciativo. El Señor dice, nada te faltará. Joven que nos escuchas, que eres una oveja del Señor, ¿te falta tu ayuda idónea? Pídesela al Señor. Pero yo estoy viendo que hay jóvenes que se dicen del pueblo de Dios y suben a las redes sociales donde están anhelando el alimento de los cerdos. Bueno, déjalos. Tú recuerda que en la casa de nuestro pastor, por excelencia, hay abundancia y hay cosas excelentes para ti. Espera en Dios. Él ya tiene tu ovejita. Y es una oveja elegida por Dios. ¿Tienes alguna necesidad, hermano? Una necesidad que te dé incertidumbre, ansiedad. Ten presente la verdad central. Jehová es mi pastor. Nada nos faltará en Él. Descansemos en Él, hermanos. Tenemos un Dios fiel. Vamos a orar. Amantísimo Señor, gracias porque es usted tan bueno. Gracias porque le place, Dios, suplir todas nuestras necesidades. Ayúdanos, Dios Santo, a ser ovejas obedientes, a ser ovejas que escuchamos tu voz para amarla, para seguirla. Gracias porque usted nos da el valor para hacerla. Gracias porque nos provee, porque nos cuida, porque nos protege y porque lo hace de una manera abundante, porque la vida que usted nos da es una vida en abundancia. La alabamos, Padre, por ser nuestro pastor. Permítanos no mirar a otro lado. Permítanos descansar en usted. Las necesidades en este plano terrenal continuarán, pero usted está al pendiente y a cargo de nosotros. No somos nosotros quienes estamos a cargo de nuestras vidas. Nosotros hacemos nuestra parte y le obedecemos, Padre. Ayúdenos a ser verdaderas ovejas fieles y a gozarnos y a cantar. Jehová es mi pastor, nada me faltará.
Ayúdanos, Padre, porque te lo imploramos por tus muchas misericordias, en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Pasen buenas noches, hermanos. Un abrazo por este medio. Dios les bendiga. Unidos en tu nombre, unidos, 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 tu nombre, unidos, unidos, siempre unidos, tomados de las manos, iremos por el mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá y el mundo entero sabrá que tú eres Dios. Unidos, unidos en tu nombre, unidos, unidos, unidos en tu nombre, unidos, unidos, siempre unidos, tomados de las manos, iremos por el mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá y el mundo entero sabrá, y el mundo entero sabrá, y el mundo entero sabrá. Unidos, siempre unidos, tomados de las manos, iremos por el mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá y el mundo entero sabrá que tú eres Dios. Y el mundo entero sabrá